Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero ahora nos dice, porque Dios ha dado una oportunidad a la humanidad. Amplia, suficiente, eso sí, única. El versículo 11 nos dice ahora, y el que es justo, practique la justicia todavía. Pensemos que acá cuando se refiere al que es justo, es a la persona redimida. Así como citamos 1 Corintios 6, para la injusticia y para la inmundicia, el mismo 1 Corintios 6 en el versículo 11 nos habla de la justicia y del justo y del justificado. Cuando dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Maravilloso. Y esto erais algunos, es decir, todos salimos de allá, de la inmundicia y de la injusticia, pero en Cristo Jesús. Y el que es injusto, practique la justicia todavía. Pensemos inicialmente en lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que es practicar la justicia. Cuando se nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y agrega, miren el bis de este pasaje. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ah, pero qué maravilla. ¿A qué se referirá? Pensemos en lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14, y luego del 18 al 19, y luego el versículo 22. Te los leo de seguido y tú lees el pasaje completo. Y el que es santo, ¿a qué se referirá? Pensemos. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, dice Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Te das cuenta? Por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Entra a ser muy coherente la Escritura. Claro que sí. Y el que es santo, dice entonces el capítulo 22, versículo 11 de Apocalipsis, santifíquese todavía. Es decir, persevere en su dedicación a Dios. Podemos entonces pensar en Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2. Mire cómo es de perfecto todo esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No, qué maravilla, esto es espectacular. Un pensador, Sweet, con respecto a este pasaje, tiene esta apreciación. Es decir, en cuanto a que el injusto sea injusto todavía y en cuanto al santo santifíquese todavía. Miren lo que dice, cito textual, comillas. No solo es cierto que las tribulaciones de los últimos días tenderán a fijar el carácter de cada individuo de acuerdo con los hábitos que haya formado, sino que llegará un momento en que le será imposible cambiar. Es decir, le será imposible cambiar al injusto, así como le será imposible cambiar al santo, porque su carácter ya estará fijado, el de cada uno. Porque llegará un tiempo, dice Sweet, cuando no se dará más oportunidad para el arrepentimiento, por un lado, o para la apostasía por el otro. Es decir, punto y final. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.